Bueno, vamos a hablar y comenzar en esta mañana. Vamos a hablar. Señor, damos gracias por este día, gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos aquí en tu casa y, Señor, como iglesia queremos aprender de tu palabra. Te pido que me bendigas hoy en la introducción de los siguientes sermones. Señor, voy a intentar predicar los libros del Antiguo Testamento y mostrar cómo toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, Señor, se desarrolla y desarrolla la trama del reino de Dios y de la salvación de Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, es mi intención que al predicar sobre los libros de la Biblia podamos tener una cosmovisión cristiana, una cosmovisión donde debemos orar a ti, Señor, donde vemos que tú llevas a cabo tu plan y tú, Señor, llevas a cabo todos tus propósitos. Y, Señor, tus propósitos son más grandes de lo que nosotros muchas veces imaginamos. Ayúdame y dame gracia en esta mañana, por favor, danos gracia y bendícenos por meditar de tu palabra. Cristo Jesús te lo pido. Amén. Mira, hermanos, ¿sí se ve la diapositiva? Ok, déjenme comenzar con esto, hermanos. La manera, estas cuatro palabras o estos cuatro conceptos son los cuatro conceptos que nos resumen cómo es que tenemos todos nosotros una Biblia en nuestras manos. Si usted tiene una Biblia, ya sea en su mano o en su teléfono, estos cuatro conceptos describen el proceso y el paso en que tenemos una Biblia. Todo comenzó en Dios revelándose, después los escritores humanos hablando por inspiración y escribiendo por inspiración, después preservando los documentos que escribieron y después canonicidad, hermanos, es reconociendo los libros que fueron inspirados. Entonces, en esta mañana quiero ver rápidamente, ¿verdad? Porque no es una clase de doctrina, pero cómo estos pasos nos llevan hasta poder ver en nuestras Biblias el Antiguo Testamento. Sobre las siguientes semanas voy a estar predicando los libros. De nuevo, no voy a profundizar en todo el contenido, pero quiero de nuevo, a manera global, explicar de qué trata Éxodo, de qué trata Levítico, de qué trata Números, y no nada más explicar eso, sino cómo contribuye, hermanos, a la historia global del reino de Dios. Ahora, quiero usar un video, hermanos. No vamos a ver todo este video, pero quiero que piense un poquito de lo que tenemos aquí en la Biblia. Antes del siglo III, antes de Cristo, no se consideraba necesario traducir ninguna parte de las escrituras a ningún otro idioma que no fuese el hebreo o el arameo, hasta que una comunidad de judíos en la diáspora empezó a olvidar su hebreo materno. Para los descendientes de los judíos que habían emigrado a Alejandría y a otras zonas griegas en el siglo III antes de Cristo, el griego era su idioma nativo. La Septuaginta. Para resolver esa limitación de idioma, se emprendió la traducción de las escrituras hebreas al idioma griego. La versión que se produjo ahora es conocida como la versión Septuaginta. El nombre de Septuaginta se debe a que solía redondearse a 70 y número total de sus 72 posibles traductores. Los trabajos de traducción iniciaron alrededor del año 280 a.C. y culminaron hacia el año 100 a.C. Esta versión fue la más usada posteriormente en los tiempos de la Iglesia de los Apóstoles y fue citada ampliamente por el apóstol Pablo en todas sus cartas. La
la exalta. Los primeros cristianos ya podían leer toda la Biblia en griego, pero existía un deseo de poder leer el Antiguo Testamento en su idioma original. Se consideraba que lo anterior era importante para poder debatir con los rabinos judíos. Esta necesidad fue impulsada por la gran obra de erudición bíblica emprendida por Orígenes en el siglo III después de Cristo. En su exalta, Orígenes organizó 6 versiones del Antiguo Testamento en columnas paralelas para poder ser estudiada de forma comparativa. Fue la primera y más importante obra de combinación bíblica hasta esa fecha. Esta obra le permitía a los estudiosos y creyentes leer el Antiguo Testamento en hebreo original y compararlo con otras versiones griegas. Lamentablemente la obra fue destruida y no llegó hasta nosotros. Sin embargo, hasta ese momento no se tenía una versión definitiva del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento. Ahí voy a parar, hermano. Lo que este video está tratando de decirnos es cómo el Antiguo Testamento fue traducido al griego y cómo, ¿verdad?, después fue recuperado al griego. Y entonces nuestra pregunta es, ¿y cómo es que llegó a estar escrito? ¿Y cómo es que llegó a estar copiado? Para nosotros tener nuestra Biblia en español. Y es aquí donde quiero comenzar, hermanos. Probablemente ustedes recuerden, esta es una ilustración de Moisés y la zarza, ¿verdad? Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 2, por favor. Ahí en su Biblia, 1 Corintios capítulo 2. Pablo aquí nos da, hermanos, una declaración sobre lo que es revelación y el agente de la revelación. Aquí, Pablo en 1 Corintios hace una declaración explícita de lo que es revelación. Déjame leer el contexto. 1 Corintios 2, comenzando en el versículo 1, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosas buenas, sino Jesucristo ya este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, miren lo que dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nada más quiero una pausa ahí. Cuando usted ve estas cosas, hermanos, hay gente que encajan estos versículos para decir que hay unas cosas misteriosas que nadie puede descubrir y que de pronto ciertas personas, cuando usted leemos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, hay personas les encanta hablar de esas cosas. Pero mire lo que dice Pablo, y aquí, ese es el versículo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino él. Ahora, hermanos, esta es la declaración explícita. Dice Pablo: todo lo que hablamos a los griegos y a los judíos, y las cosas de un Cristo resucitado y un Cristo crucificado, de un evangelio que está enraizado en el Antiguo Testamento, es cierto, ninguno de los hombres pudo encontrar eso, aún desde la creación. Pero dice aquí, mire la declaración: Dios no las que reveló. Hermanos, esta palabra es una palabra importante en la Biblia, porque, hermanos, significa la obra de Dios y la acción de Dios para darnos a conocer información de su persona que de otra manera no hubiéramos conocido. Hermanos, ahora, miren lo que la Biblia nos va a enseñar. La revelación, hermanos, la manera en que Dios se dio a conocer
vino por medio de la creación. Y mira lo que dice Salmo 19, 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra declara sabiduría. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él. Ahora, miren con atención este versículo y ya conmigo otra atención. Las cosas invisibles de Él. Dos cosas. Su eterno poder. Ok. Esto es algo muy característico de Dios. Su poder y lo que lo hace Dios, su naturaleza. Dice, estas cosas que son ¿qué? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y luego mire, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene. Hermanos, Pablo decía, y esta es una de las maneras que Pablo usaba para hablar con todas las personas que no fueran judías. Existe un Dios creador del cielo y de la tierra. Los cielos y la tierra y todo lo que existe en él, incluyendo nosotros, no vienen de la casualidad. Hay un Dios. Hay un Dios. La creación, hermanos, el ser humano, la historia, son. Pero hay algo mucho más específico. La revelación, hermano, no nada más vino por la creación, la revelación también vino por la medio de la comunicación de Dios a individuos. Hermanos, esta es una cosa muy importante. Tenemos un Dios que se comunica con nosotros y se comunicó con individuos. Este es un pasaje clave. Dice Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, ahora, esta es una declaración que resume el contenido del Antiguo Testamento. Es un Dios que habló muchas veces y de muchas ¿qué? Es por eso que vemos en el Antiguo Testamento, venimos terminando Génesis, ¿cómo Dios habló con José? ¿Qué usó Dios para hablar con José? Sueños. ¿Qué usó Dios para hablar con Abraham? Su palabra. Hablar, ¿verdad? Ahora, y nuestra pregunta de siempre es: ¿en qué idioma hablar? ¿Verdad? Y hermanos, Dios es el Dios de los idiomas. ¿Verdad? Y creemos que habló en el hebreo o en el idioma, ¿verdad?, que la persona entendía. Y dice que Dios habló muchas veces. Ahora, quiero ver aquí. En otro tiempo a los padres de todos los medios que Dios usó, los profetas fue un medio muy enfático. Ahora, hermanos, nosotros en el 2025, cuando vemos la palabra profeta, y debido, hermanos, a lo secular y debido también a las malas iglesias, pensamos de los profetas como los que pueden predecir el futuro, pero no es así. La Biblia, cuando habla de un profeta, habla de alguien que comunique el mensaje de parte de Dios. Ahora, el mensaje de Dios podría ser futuro, sí, pero no siempre. A veces era un sermón, hermanos. Si usted mira los profetas, hermanos, estoy terminando un proyecto en español que voy a poder hacer, de la teología de Miqueas. Hermanos, yo estoy diciendo Miqueas, es como que estoy leyendo los tiempos contemporáneos, ¿verdad? Porque Miqueas les está predicando un sermón a los líderes y les está diciendo: ustedes son unos bandidos, ustedes están robando, rateros. Les está diciendo a los profetas: ustedes, si les dan sidra y vino, les predican bien, pero si no les dan vino y sidra, les predican mal. Vividores. Eso no hablaba del futuro, eso está hablando de eso. Ahora, ¿cuál es el origen de la profecía? Y es bien sencillo, hermanos. ¿Cuál es el origen de la profecía? Acompáñenme a Deuteronomio 5, por favor. ¿Cuál es el origen de la profecía? ¿Por qué Dios tuvo que usar intermediarios para comunicar su mensaje? ¿Por qué Dios tuvo que utilizar intermediarios para comunicar su mensaje? Miren lo que dice aquí Deuteronomio 5:22.
Aquí Moisés está recapitulando, hermanos, esa escena cuando Dios habló con el fuego. Y miren lo que dice, voy a comenzar a leer, dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria. ¿Qué dice? ¿Y hemos qué? Oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este aún. Hermanos, ¿se acuerdan? Ese examen, hermano. ¿Cuál es la característica de los 10 mandamientos? ¿Por qué los 10 mandamientos son más grandes que cualquier cosa? ¿Y cuántas personas escucharon eso? Todo el pueblo. Estamos hablando de 1 millón, 2 millones de personas que escucharon Dios hablar y dar los 10 mandamientos. Y hermano, no estamos hablando de uno, no estamos hablando de dos, no estamos hablando del vecino que dice, es que Dios me habló. ¿Quién estaba contigo? No estamos hablando de un profeta, oye, Dios me habló, ¿quién estaba contigo? A mí. Y dijeron, Dios nos habla, Dios nos habla. Ahora, note esto, hermano, note esto, esto es lo que está recapitulando. Ahora pues, miren hermanos, esto es lo que la gente dijo. ¿Por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego, como nosotros la vimos? Y aún, hermanos, la gente tenía miedo de seguir escuchando a Dios. Entonces, miren lo que miren la sugerencia de Moisés: acércate tú, igual que tú. Decían primero los predicadores, están en hebreo. Y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Y nosotros oiremos. Ahora, mire el versículo 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. ¿Quién está? Todo lo que ha. Hermanos, ¿qué está haciendo un aquí? Están reaccionando. Dios dijo, yo los escuché, ellos dijeron que no quieren hablar conmigo. Ellos dijeron que mi vida es tú. Ok, vamos. Ahora, ¿Dios podía seguir hablando con la gente? ¿Dios podía seguir hablando de 2 millones de personas? Pero fueron los 2 millones de personas que dijeron, hermano. Y entonces, hermanos, aquí es donde tenemos el origen de la profecía en el sentido de que un intermediario para comunicar bien el mensaje de Dios. Ahora, hermanos, no porque Dios no tuviera capacidad, sino porque la gente, hermanos, no quiso. Ahora, el siguiente concepto, la inspiración. Ok. Y de nuevo, aquí vemos a Moisés, ¿verdad?, escribiendo en tablas de piedra, porque sabemos que eso pasó. Ahora, hermanos, ¿qué significa la inspiración? Hay 2 pasajes claves sobre la inspiración. El primero, hermanos, la revelación nos enseña la comunicación de Dios a individuos. Dios hablaba con personas, Dios se manifestó a personas. ¿Okay? Eso es revelación. Ahora, la inspiración, Pablo nos da el que es la inspiración. Dice, según de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Hermano, dice aquí esta declaración que puse más resaltada: toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo está usando una palabra griega que significa hablada o soplada por Dios. Y lo que Pablo está tratando de hacer que pensemos, hermanos, es que toda la escritura es como Dios hablando. Pablo en esta declaración está diciendo, toda la escritura es como Dios hablando.
inspiración en nuestro idioma es aire para adentro. Y la palabra griega no es aire para adentro, es aire para afuera, produciendo sonido, produciendo voz. Y Pablo nos dice, ¿qué es la inspiración? Es Dios hablando. ¿Qué es la inspiración? Es Dios hablando. Ahora, hermanos, Pablo nos da, Pedro nos da el cómo. La inspiración es Dios habló por medio de los profetas, Dios habló por medio de los hombres. Ahora, hermanos, Pedro nos da el cómo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres de Dios. Ahora, note aquí. Dice, nunca la profecía. Y de nuevo, esto no habla del futuro, esto habla del mensaje de Dios. Acuérdense, nunca el mensaje de Dios fue traído por voluntades humanas. ¿Qué significa? No fue por iniciativa humana. Los hombres hablaron siendo inspirados. Aquí la palabra es diferente a esta. La palabra que llega aquí se utiliza como ellos fueron llevados, ellos fueron conducidos. Dios, hermanos, era el que les hablaba, Dios era el que los movía. Y si usted ve, por ejemplo, hay ciertos profetas que decían, yo no quería hablar, yo no podía hablar, pero había algo en mí y no hablaba. ¿Se acuerdan? Había uno de los profetas que dice, yo ni fui profeta ni escuela de profeta, yo soy boyero. ¿Se acuerdan qué significa eso? Que vendía bonitos. Era un cuidador de bueyes, hermanos. Era un cuidador de bueyes. Se dice, Dios me escogió a mí aquí, cuidando los bueyes en el campo. Dios me escogió como profeta. Yo no hacer físico, pero Dios es el que me movió. Y es lo que está diciendo Pedro. Pablo nos da el qué, Pedro nos da el cómo. Ahora, quiero que miren estas palabras: profecía, escritura. Porque lo que implica la inspiración habla de la escritura. Hermanos, Dios, ¿verdad? La inspiración habla de nuevo. Dios se comunicó con los individuos hablaron de parte de Dios, pero los individuos registraron y escribieron parte de esas comunicaciones. Y tenemos, hermanos, y es lo que Pablo está diciendo, toda la escritura, todo lo que quedó escrito es como Dios hablando, es palabra de Dios. Lo que quedó escrito es palabra de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Hermanos, desde bien temprano Dios, miren, aquí viene Moisés. Este es Éxodo 24, en el 20 le dio los 10 mandamientos, ¿sí o no? En el 20 le dio los 10 mandamientos. En el 20 el pueblo dijo, habla tú solito, y Dios siguió hablando, y para el 24, miren lo que dice. Y tomó un libro. Ahora, pues, no son los libros como hoy en día, ¿verdad? Muy probablemente era un rollo. Así eran los libros muy, muy antiguos, eran rollos. ¿Qué es un libro? Nunca nos dice cómo en estos capítulos, pero ya por el capítulo 24 hay un rollo. Entonces, eso significa que cuando Dios estaba hablando con Moisés, ¿qué hizo Moisés? Estaba escribiendo. Ahora, Moisés tenía la calidad y habilidad para escribir. Acuérdense que había sido adoptado por la hija de Faraón. Él había sido educado para poder escribir, ¿verdad? Y registrar. Hermanos, en Deuteronomio, este es uno de los mandamientos que Dios le dio. Y cuando se sienten sobre el trono de su reino, esta es una instrucción para los reyes, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes. Ok, hermanos, para Deuteronomio ya había un original y que cuidaban los levitas. Y le está diciendo al rey, vas a hacer una qué. Ahora, hermanos, ¿cómo van a hacer esa copia? ¿Verdad? Hermanos, hoy en día mis alumnos copian la foto. No necesariamente, porque acuérdense que yo ya tenía la capacidad para escribir. No, porque en Génesis es más, hermanos. En Génesis hay palabras
del egipcio. Y uno entiende, ¿por qué es eso? Porque pues era ahora, hermano, ahora, no nada más eso, viene aquí. Deuteronomio 28:51. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tú, hermanos, desde bien temprano, no estamos hablando desde el Pentateuco, desde lo que Moisés está escribiendo. Dios, hermanos, la inspiración es que los hombres hablaron y escribieron el mensaje, la palabra de Dios. Y la inspiración, hermanos, es de nuevo que Dios guió, supervisó y cuidó lo que los escritores humanos escribieron. Esto es la inspiración. Y de nuevo, desde bien temprano, no nada más hablaban por Dios, escribieron y lo guardaron, hermanos. Ahora, esto es lo que pasó después. Ya que lo tenían y ya que tenían un original, Dios quería, hermanos, Dios nunca quería que tuviéramos un original que idolatráramos y que guardáramos y que nadie leyera. ¿Qué Dios quería hacer con su palabra? Distribuirla. Y esa fue la tarea de los escribas antiguos, hermanos. Había gente, y hermanos, en Egipto, también muy interesante, donde Moisés se crió, fueron donde los primeros escribas hacían copias de muchas cosas. Ahora, hermanos, Dios mandó a los hombres a copiar y preservar. Esto, quiero que entiendan esto, hermanos, porque la preservación, la inspiración fue una obra sobrenatural, pero la preservación fue una obra providencial. Hermanos, Dios no mandó ángeles a copiar la Biblia. Dios no mandó ángeles a copiar los escritos. Dios mandó a los hombres comunes y corrientes a copiar y a preservar su palabra. Ahora, quiero que vean cómo empezó esto. Dice Deuteronomio 6:6. Miren cómo comenzó. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí está el medio. La repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales en tus ojos. Y las en los postes de tu casa, de tus. Hermanos, y hoy en día la iglesia cristiana hace eso. Y a veces perdemos el sentido de eso. Ponemos versículos por decoración. ¿Qué versículos se llaman? Pero hermanos, cuando estaba pasando esto no era nada más por decoración, no era por preservación. Hermanos, ¿por qué? Porque no había como vamos a la porque no vamos a los discípulos que no era esto, hermanos. Por muchísimo tiempo solamente tenía un original y todo era repetido y repetido y repetido y repetido y repetido. Y esto era lo que Dios quería que hiciera con su palabra, que la enseñaran, que la repitieran, que la repitieran, que la repitieran. Ahora, miren lo que dice de nuevo, ya vimos este versículo del rey. ¿Qué quería que hiciera el rey? ¿Que hicieron a qué? Copia. Luego miren lo que dice Samuel. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. No es lo que dice de Jeremías. Tomó un rollo de libro, pero esto es Dios diciéndole, toma un rollo de libro y escríbele todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hermanos, Dios quería y Dios preservó su palabra. No nada más Dios se comunicó, no nada más Dios guió a los escritores, sino que mandó a los hombres de Dios, a los creyentes, a preservar, a copiar, a hablarla. Por eso la memorizamos, por eso la repetimos, hermano. Porque es algo que Dios quería. Ahora quiero que entienda la naturaleza del Dios que servimos. Hermano, no servimos un Dios que de nuevo que el conocimiento es exclusivo de una persona,
es muy sagrado, que solamente, no, hermanos, que todo, que corra la palabra. Ahora, cuando usted ve los profetas, ¿sabe lo que usted está leyendo los profetas? Está leyendo colecciones de sermones. Usted está leyendo, probablemente ellos hablaron más de lo que está escrito, pero por lo menos tenemos que lo escrito. Y eso es lo que Dios nos dio. Ahora, hermanos, cuando pasa el tiempo, el pueblo de Dios, especialmente los judíos del Antiguo Testamento, tienen que escoger, bueno, ¿qué de lo que han escrito es la palabra de Dios? Y entonces, hermanos, la canonicidad fue ese proceso donde los judíos tuvieron que reconocer qué escritos eran inspirados por Dios. ¿Qué escritos eran inspirados por Dios? ¿Qué escritos tenían la autoridad de Dios? Y después puedo explicarles mucho sobre eso. Hermanos, después de la cautividad, note lo que pasó. Este es un pasaje largo, dice Nehemías 8, 1 al 4. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así como de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Hermanos, ¿cuánto es eso? Hermanos, este es un servicio, desde el alba al mediodía. Este es un servicio de, ¿qué le gustan? ¿5 horas? Ok, desde las 5, hermanos, hasta el medio, desde 4 o 5 horas hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ellos. Hermanos, ¿por qué estoy usando este pasaje? Los judíos piensan que Esdras, hermanos, Esdras era un escriba. Los judíos piensan que Esdras hizo la colección de todo el Antiguo Testamento. Y hermanos, cuando Esdras viene y empieza a leer la ley, ellos tienen un gran reto. ¿Por qué? Porque la ley está escrita en hebreo, y adivinen que la gente habla arameo. Y entonces ahora tienen que interpretar. Hermanos, interpretar no nada más tiene que ver con la interpretación de oración, de lo que significa. Interpretar también tiene que ver con traducir. De hecho, hermanos, ¿verdad? Cuando hablamos de nos corrigen. En términos técnicos, cuando un pastor le traduce a otro, le está interpretando. Ese es el término correcto. Le está traduciendo, le está. No, la inspiración solamente fue a los escritos. Ahora, hermanos, el canon del Antiguo Testamento es el más difícil. ¿Qué criterios usaron? ¿Qué escritos? ¿Cuántos había? Hermanos, es difícil. Y la plática es compleja. Bueno, y estoy dispuesto a hablar más si usted tiene que ver, pero si me voy a dormir después. Pero esto es lo que tenemos, hermano. Esto es lo que tenemos. Cuando llega el tiempo de Cristo, en los tiempos de Cristo ya había una Biblia, que es lo que vimos en el video, con libros identificados como inspirados. ¿Cómo sabemos eso? Mateo 5:17, el Señor Jesucristo le dice a los judíos: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Hermanos, después de la resurrección de Cristo, les dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en 3 partes: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ahora, nuestra pregunta es: ¿de dónde
estaba refiriendo el Señor Jesucristo con eso? Y lo que estaba pasando, hermanos, es que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a la Biblia del Antiguo Testamento. Hermanos, otro pasaje más en Hechos. Este es Pablo, este ya no es el Señor Jesucristo. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraban y le testificaban el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, y persuadiéndonos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como los profetas. Ahora, esto es lo que nos dijo Pablo en Romanos. Cuando Pablo está escribiendo Romanos, dice esto: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para él. Esto es lo que va a tratar. Ahora, miren, Pablo le dice: ¿de dónde viene este evangelio? Que él había prometido por sus reglas de la Biblia. Y dice Pablo que el evangelio que yo les predico no es el evangelio que buscamos profetas, no palabras, es la Biblia que tenemos. Ahora, hermanos, ¿cuál es la Biblia que tenían? ¿Cuál era la Biblia? Y es lo que tenemos, el arreglo del Antiguo Testamento. Hermanos, en nuestra Biblia tenemos esto. Tenemos los primeros 5 libros de Moisés, que es la ley. Después en nuestra Biblia tenemos los libros históricos. Usted tiene su Biblia, tenemos los libros históricos de Josué Reyes, que son libros históricos antes de la cautividad, y de Primera de Crónicas libros históricos después de la cautividad. Luego tenemos libros de sabiduría de Cómo Cantares, tenemos profetas mayores, Isaías a Lamentaciones, y tenemos profetas menores. Así es como está arreglada nuestra Biblia. Y a ese arreglo que usted y yo tenemos se le llama el canon cristiano, y está arreglado por tipo de literatura, hermano. Eso viene desde el siglo II y III. Cuando la Biblia fue traducida al latín, la famosa Vulgata Latina, así lo arreglaron. Y así está. Pero no era así los tiempos de Cristo. El Antiguo Testamento estaba organizado en la ley, la Torá, los 5 libros de Moisés, los profetas o el Nevi'im. Había profetas primeros, Josué, jueces, Samuel y Reyes, y profetas postreros, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12, que eran los profetas menores. Lo que me encanta es que los profetas menores siempre vinieron juntos. ¿Cómo pasó esto, hermano? Y en el mismo orden que está en nuestras Biblias. Y luego teníamos los escritos, que es Ketubim. Estaba el libro de verdad, Salmos, Proverbios y todo. Los rollos, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y los otros rollos, Daniel, Esdras, Nehemías y cuando el Señor Jesucristo, y Pablo dice, hermanos, cuando el Señor Jesucristo dice que todo lo que está escrito en la ley, Torah, todo lo que está escrito en los profetas, Nevi'im, y dice los Salmos, y los Salmos es el primero de los varios libros de los escritos. Él está hablando de todo el Antiguo Testamento. En los tiempos de Cristo ya estaba esta Biblia, hermano. Esta era la Biblia. Ahora, tenía diferentes arreglos. Si usted puede ver, hay como 3 diferentes versiones. Pero esta era la Biblia, y esto se le conoce como el Tanakh, que se utilizan las primeras letras. Tanakh. Este es el Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, esto, de nuevo, lo tenemos como un proceso. Dios nos ha dado la palabra, y cuando el Señor Jesucristo está usando la Biblia, y está usando el arreglo y el acomodo. Ahora, ¿quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Hermanos, es difícil. Y claro, si hay plática y hay muchos lo que quiero decir es que lo que vamos a hacer las siguientes semanas es tratar de nuevo, leer los libros o estudiar los libros más en este orden, en el del canon hebreo. ¿Por qué? Porque esta es la Biblia que usó el Señor Jesús. Y este es el arreglo que usó el Señor Jesús. Y este es el arreglo que no conocemos. Está bien para que no se duerman. Ahora, ya terminé, hermanos. Yo sé que estoy tomando tiempo de Dios. Gracias por su casa. Quiero terminar.
es el capítulo 1. Hermanos, ¿cuál es el énfasis en cada uno de esos capítulos? Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, ¿verdad? Entonces harás prosperar tu camino y todo qué? Te saldrá bien. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la ley de Jehová medita de día y de noche. Hermanos, el énfasis del canon hebreo está en un Dios que habla, en un Dios que se comunica con nosotros, en la palabra que tenemos, hermanos, en nuestro entendimiento, en nuestra obediencia, hermanos, está la vida. Hermanos, no nos tenemos que preocupar por las cosas que Dios no nos dijo, pero sí tenemos que preocuparnos por las cosas que Dios sí nos dijo. Hermanos, Dios no nos dijo cuáles son las mejores carreras a escoger, pero sí nos dio principios para poder vivir para Él. Así es que no importa la carrera que escogemos, mientras vivamos para Dios, de lo que Él dijo. El énfasis en el Antiguo Testamento es un Dios que habla, es un Dios que se comunica, es un Dios personal, y en la palabra que tenemos que, hermanos, no nada más repetir como pericos sin entendimiento, sino repetir, pensar, obedecer. Porque, hermanos, hermanos, la palabra de Dios nos enseña a morir, nos enseña a vivir. Y este es el énfasis, que es la regla del canon, que tenemos un Dios que habla, y que tenemos la palabra. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por lo. Gracias por la paciencia de Dios. Gracias por el buen tiempo que nos has dado. Ayúdanos, Señor, en las siguientes semanas. Ayúdame a mí en el intento, Señor, de predicarnos tu libro. De nuevo, Señor, yo soy fanático de los detalles, me encantan los detalles, pero quiero explicar el contenido de una manera sencilla, que mis hermanos y yo podamos ver cómo la historia de la Biblia, la historia de los reinos de Dios, va progresando. Porque creemos, Señor, que lo que estamos esperando es el reino de Dios. Y no un reino como mucha gente lo quiere. Si estamos en verdad esperando un reino glorioso, estamos esperando que Cristo reine desde Jerusalén. Señor, esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza, Señor, es ser transformados y resucitados. Nuestra esperanza es ser librados de la ira venidera que espera este mundo y reinar contigo. Señor, eso no es la idea de un pastor, no, pues está organizado en la Biblia. Ayúdame, Padre, por favor, poder explicarlo de la forma